¿Se ve todo? Sí, La sí, pantalla. excelente, doctor. Sí, Ya, excelente. entonces iniciamos. Ahora se ve. Entonces hablaremos lo que es el absceso o pulmonar, ¿no? También este es un cuadro muy frecuente. Entonces, ¿cómo definimos el absceso pulmonar? Este absceso pulmonar consiste en una colección supurativa localizado en la cavidad neoformada del parénquima pulmonar de material purulento con necrosis de los tejidos causando por gérmenes biógenos. Puede acompañarse algunas veces de empiema pleural. Empiema pleural quiere decir pus en la cavidad pleural, ¿no? Este cuadro es con predominio en el sexo masculino, 3 varones, una mujer. En la fase etaria está entre 30 a 50 años de edad, en poblaciones más pobres en virtud de las precarias hábitos de higiene. En ellos es más frecuente la acción. Probablemente no hay aseo de la boca, los dientes mal estado de conservación, etcétera, ¿no? Los agentes etiológicos más frecuentes son bacterias anaerobias, ¿ya? De la flora bucal o flora mixta puede ser. También puede haber microorganismos gram negativos como la Klebsiella y gram positivos como el Staphylococcus, ¿no? También es frecuente en los pacientes ancianos y pacientes hospitalizados, ¿cierto? Las causas, dentro de las causas podemos mencionar uno, la forma aspirativa. Uno se aspira de la boca, ¿no? A partir de material séptico proveniente de la boca y o de las vías aéreas altas o el esófago, estómago, ¿no? Son vómitos. Entonces uno vomita o regurgitación en los periodos cuando una persona está inconsciente, ¿no? Puede estar anestesiado o después de una epilepsia también inconsciente, entonces vomita y regurgita o se aspira a la acción. O también en los pacientes con alcoholismo agudo, los vomitan, se aspiran, ¿no? Estado epiléptico, coma diabético, traumatismo encefalocraniano, accidente cerebrovascular, anestesia general. Pacientes que están con anestesia general despiertan inconscientemente, vomitan y pueden aspirarse, ¿no? Enfermedad de esófago. Aquellos que pueden tener megaesófago, estenosis del esófago, divertículos en el esófago, hernia hiatal, etc. Factores que interfieren de deglución son como disturbios neurológicos, miastenia graves, tumores de orofaringe o laringe en pacientes con traqueostomía. 2. La forma obstructiva. Tumores endotraqueales, cuerpo extraño, tapones mucosos, bronquiales, compresiones bronquiales extrínsecas, ¿no? Que pueden comprimir el bronquio, como ya sea adenopatías, aneurismas, quistes u tumores. Postneumonía. 3. De postneumonía están los gérmenes más frecuentemente la Klebsiella, Staphylococcus. 4. Vía hematógena, o sea, el germen puede llegar de otra zona por vía hematógena o vía sanguínea en caso de septicemia bacteriana, tromboembolia pulmonar con infarto, manipulación del sistema genito-urinario, absceso hepático, etc. 5. Por contigüidad. ¿Qué hora? Ya, listo. No, 8:30. Sí. Ya, 8:30. ¿Se ve bien? Ya. Entonces, por contigüidad, extensión del proceso inflamatorio infradiafragmático, ¿no? Puede ser como absceso sufrénico, absceso hepático, entonces por contigüidad o vecindad, podemos decir, ¿cierto? 6. Traumatismos torácicos. Entonces hay contusiones, hematomas y, bueno, evolucionan a un absceso pulmonar, ¿no? Otras causas, secuestro pulmonar, ¿no? Quistes bronquiales, quiste hidatídico, por supuesto que hidatídico complicado cuando se rompe el quiste hidatídico. Neumatoceles y quistes subpleurales. Veríamos lo que es el cuadro
clínico que presentan estos pacientes. Estos pacientes presentan fiebre, escalofríos frecuentemente, ¿no? También sudoración, halitosis, mal aliento, malestar general, astenia, dolor torácico tipo pleurítico. Algunos tienen disnea, taquipnea, tos. Inicialmente esta tos puede ser seca y posteriormente tos productiva con una expectoración purulenta, ¿no? Purulenta, y algunas veces pueden producir una vómica, pero siempre ahora esa expectoración es olor fétido cuando son los anaerobios. O algunos pueden presentar también hemoptisis con sangre, pueden estar expectorando. Si realizamos examen físico a estos pacientes, depende del tiempo, ¿no? Si es que un buen tiempo ha pasado, entonces podemos observar en los dedos el epocardismo digital, puede surgir en poco tiempo de evolución de un absceso pulmonar. Y también es necesario aquí revisar la boca, los caries dentarios, ¿no? Entonces hay caries. Entonces con eso ya uno ya sospecha. O infecciones de las encías, la cuestión, entonces, ¿ya? Eso es uno. Y si realizamos, digamos, la palpación del tórax, hay vibraciones vocales disminuidas en las zonas comprometidas. Percusión, puede haber somatidez localizado. Auscultación, murmullo vesicular disminuido en el área comprometida. Y algunas veces puede existir estertores crepitantes o frote pleural que puede ser fugaz, ¿no? Fugaz. Diagnóstico diferencial. Estos cuadros, entonces, hacemos como diagnóstico diferencial o podemos confundirnos con carcinoma bronquial, ¿no? Bronquiectasias, tuberculosis pulmonar, empiema pleural con fístula broncopleural, picosis pulmonar, absceso amibiano hepático con perforación al bronquio, hematoma pulmonar, cuerpo extraño, área infectada de secuestración pulmonar. ¿Qué exámenes complementarios vamos a solicitar aquí? Siempre aquí se trabaja con radiografía de tórax o tomografía de tórax, observamos imagen cavitario de paredes espesas con nivel hidroaéreo, localizado principalmente en segmentos posteriores de los lóbulos superiores y dorsales de los lóbulos inferiores. Entonces, siempre esta imagen cavitaria observamos la parte baja aumento la densidad, donde está, digamos, el pus, y más arriba puede ser un poco el aire, ¿no? Entonces, la claridad, ¿no? Entonces, y si es que solicitamos un hemograma, habrá una leucocitosis con desviación a la izquierda, granulaciones tóxicas con neutrófilos. Examen bacteriológico de esputo, en general, revela flora mixta. No siempre, algunas veces los encontramos solamente anaerobios en flora mixta, porque en orofaringe, ahí está la flora mixta, digamos, gran positivos, gran negativos, los anaerobios, ¿no? Más que todo, aquí algunas veces predominan siempre más los anaerobios. Entonces, flora mixta, importante para descartar la tuberculosis pulmonar o micosis pulmonar. También se puede hacer cultivo del esputo, claro, esto es lo mejor, sería, ¿no? Tiene poco valor en práctica por la dificultad de aislamiento de bacterias anaerobias. Porque si tú el esputo lo llevas, ya se mezcló con, se puede hacer con una broncoscopía, con orofaringe, ¿no? Con los gérmenes normal. Otro examen que se hace, ¿no? Identificarse cuerpo extraño, ¿no? Tumor en estenosis bronquial, tomar la muestra de secreciones para examen de laboratorio, hacer la biopsia, ¿no? Algunas veces por encima del tumor también puede ser el absceso, la opción, ¿cierto? El tratamiento, en el tratamiento está dividido en dos fases. Tratamiento clínico, el médico clínico que practica, ¿no? Como neumólogo diremos, y el otro es tratamiento quirúrgico más para cirujano de tórax. Entonces hablaremos de tratamiento clínico. ¿Qué debe hacer? Fisioterapia respiratoria para facilitar el vaciamiento del absceso, pues ayudar a expectorar, el vaciamiento del absceso. Los abscesos generalmente son causados por gérmenes de flora mixta con incidencia considerable de anaerobios, ¿ya ves? Debiendo ser considerados en la elección de antibióticos que puedan ser utilizados
Aquí más que todo siempre vamos a utilizar, digamos, los antibióticos puede ser la ceftriaxona, que es la cefalosporina tercera generación, 2 gramos cada 24 horas por vía endovenoso, siempre por vía parenteral. Aquí, por vía oral, no vamos a hacer nada. Y tenemos otro, el metronidazol, 500 miligramos cada 6 horas también por vía parenteral. Entonces, esto nos sirve para los anaerobios y también para gram negativos, gram positivos. O se puede utilizar, digamos, con ceftriaxona con clindamicina. Clindamicina a dosis de 600 miligramos endovenoso cada 6 horas. Inclusive, también en vez de clindamicina, también podemos utilizar los últimos estos antibióticos como la moxifloxacino, ¿no? Entonces, los quinolonas, entonces estos también abarcan gram positivos y gram negativos anaerobios, 400 miligramos endovenoso cada 24 horas, ¿ya? Duración del tratamiento es un poco largo, pues de 4 a 6 semanas, debiendo utilizar siempre por vía endovenosa las primeras semanas, ¿no? Quizás posteriormente podemos cambiar si es que hay mejoría del cuadro clínico por vía oral, ¿no? Aló. Sí, dígame. Ya. 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 Ya, tráigame usted 4 de la tarde o 5 o si no 2 de la tarde, ¿está bien? No, 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 por eso tráiganlo ustedes, vamos a verlo aquí, bonito, ¿ya? Es que no lo puedo decir nada. Es que ahorita también estoy ocupado, Pito. Por eso, lo único que me puede creer, ¿ya? ¿Sí? Listo, hasta luego, hasta luego. Ya, el tratamiento quirúrgico prácticamente es drenaje externa, percutáneo, guiado por tomografía o ecografía o broncoscopía, son indicados en pacientes con respuesta desfavorable a la antibiótico terapia. O sea, hemos utilizado nuestro antibiótico terapia todo, no hay respuesta, no hay mejoría, entonces se realiza este tipo de procedimientos. O bien en su efecto, resección pulmonar en casos ya seleccionados, donde hay necrosis masiva o hemoptisis masiva con riesgo de vida en el paciente, entonces aquí ya es con participación del cirujano de tórax prácticamente, ¿no? Entonces, este es entonces en cuanto al absceso pulmonar. Y luego hablaríamos ahora lo que es la trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. ¿En qué consiste esta trombosis venosa profunda? Prácticamente esta trombosis venosa profunda, ¿no? La trombosis venosa profunda es la formación de coágulos sanguíneos en la luz de una vena del sistema venoso profundo, causando obstrucción parcial o total del retorno venoso, o sea, perjudica el retorno venoso parcialmente o totalmente. Compromete frecuentemente miembros inferiores a nivel de las pantorrillas en un 90%, ¿no? Si no es tratado el trombo, puede fragmentarse, se rompe, fragmentarse y migrar en forma de émbolo, ¿no? A las ramas de la arteria pulmonar, causando embolia pulmonar, ¿no es cierto? Ahora, de otros, el 90% entonces es de miembros inferiores, a nivel de las pantorrillas. Otros trombos locales de origen puede ser, digamos, las venas pélvicas. Puede originarse de las venas pélvicas, venas renales, vena hepática, corazón lado derecho, ¿no? Inclusive en corazón lado derecho pueden formarse los trombos o émbolos o también una fibrilación, ¿no? Y miembros superiores también
miembros superiores puede haber, pero es muy poco frecuente. Bueno, son signos más característicos, ¿no? Se forman. Entonces, aquí lo que nosotros nomás nos orientamos es por el edema en miembros inferiores. Entonces, el mecanismo de edema en miembro inferior es por aumento de presión hidrostática capilar por debajo de la obstrucción del propio vaso. Entonces, ahí recién aparece el edema. Entonces, claro, por supuesto, el paciente, algunos vendrán con dolor en miembro inferior o nos dirá que está hinchado, aumentado de volumen. Entonces, ahí ya sospechamos. Ahora, algunos pacientes ya vienen, digamos, con disnea, taquipnea, tos, entonces ya el fragmento del trombo ya ha ido al pulmón, la cosa entonces más fácil todavía para sospechar, ¿no es cierto? Prácticamente, ¿a qué obedece su formación de esos trombos en estas venas? Se asocia a a los siguientes factores, ¿no? Más que todo, siempre aquí participa el triada de Virchow. En la triada de Virchow tenemos estasis venosa. ¿Cuándo estamos con estasis venosa? Pacientes que están en reposo o sentados viajando, entonces hay estasis venosa por lesión endotelial, el de la vena, la cuestión, ¿cierto? Y también puede haber hipercoagulabilidad, como aquí en nuestro medio, mayoría de la cuestión tenemos, como se llama, con poliglobulia, o paciente un poco con sobrepeso, obesidad, todo eso, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los factores precipitantes o factores de riesgo, diremos la cuestión? Riesgo. Inmovilidad prolongada, la cuestión. Por eso, paciente que está enfermo con una insuficiencia cardíaca, con TEJ, ACV o postoperado, ¿cierto? También otros factores de riesgo de enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, con mayor razón fibrilación auricular, trombosis venosa profunda, policitemia vera, policitemia o poliglulia aquí en nuestra región, o eritrocitosis patológica de la altura, trombocitosis, venas varicosas, varices profundas, cirugía reciente, fractura de miembros inferiores, edad avanzada, gestación también, quemaduras, obesidad, lesión vascular, un traumatismo, digamos, en miembro inferior, entonces puede la cuestión, ¿cierto? Cáncer, abuso de drogas por vía endovenoso, uso de anticonceptivos orales, la cuestión de los sexos femeninos, la cuestión. Entonces, inclusive en cuanto a la edad, dicen, ¿no? Hay personas que tienen mayor de 40 años, la cuestión, entonces ya casi niños no hay esta enfermedad. Nunca no he visto hasta ahora en nuestra práctica médica que realizamos, siempre mayores de 40 años, sino después de traumatismos, fracturas de los huesos largos, ¿no? Uso de anticonceptivos orales, hemos dicho, cirugías mayores siempre, la cuestión, neurocirugía, cirugía pélvica, urológica, y síndrome nefrótico, la cuestión, hemos hablado de un caso, ¿no es cierto? Fenómeno embólico previo, ya ha tenido, entonces algunos pacientes les repiten la cuestión. Colagenopatías, viajes largos con duración mayor de 4 horas, ¿no? Ya sea vía terrestre o vía aérea, pacientes encamados por largos periodos, inmovilización prolongada, hemos dicho, pacientes obesos, cuadros infecciosos, pacientes portadores de varios miembros inferiores, etc. En la presencia de trombo intravenoso, ocurre elevación de presión venosa distal, dependiendo de la extensión y localización del trombo, y aquí se forma el edema. Prácticamente este edema nos orienta para esto, ¿no? Nos orienta prácticamente, de ahí ya uno sospecha todo lo que con el paciente que estaría con una tromboembolia pulmonar, ¿cierto? Ahora, bueno, podemos decir, ¿cómo se forman estos coágulos sanguíneos? La formación de coágulos sanguíneos resulta directamente del daño de la pared vascular, ¿cierto? Hemos dicho, o estasis venosa o hipercoagulabilidad de la sangre. Alteraciones de la presión intravascular o una alteración del flujo sanguíneo periférico puede hacer con que el trombo se desprende y se fragmenta. Enseguida el trombo, ahora llamado coágulo,
estaba antes pegadito, digamos, trombo, ahora ya se ha desprendido, entonces ahora llamado émbolo, fluctúa hasta el lado derecho del corazón, penetra al pulmón a través de la arteria pulmonar, el émbolo puede disolverse, continuar fragmentándose o crecer ahí, ¿no es cierto? Entonces, es lo que ocurre en la cuestión. Más que todo, entonces, su origen complica entonces tromboembolia pulmonar más frecuentemente por trombosis venosa profunda en la cuestión. Ahora daríamos lo que es la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar consiste en la obstrucción total o parcial de una o varias arterias pulmonares o sus ramas o sus ramificaciones profundas por coágulos que embolizan los pulmones procedentes de las venas de la circulación general, o sea, de las venas de los miembros inferiores, hemos dicho en un 90%, un 10% puede ser otros, ¿no es cierto? En forma general, el tromboembolia pulmonar es una complicación de una trombosis venosa profunda, ¿no es cierto? En cuanto a la fisiopatología, esto hemos hablado ya, pero nuevamente recordaremos, el trombo desprendido del sistema venoso, denominado hoy émbolo, se desplaza hacia el pulmón y en la mayoría de los casos provienen de extremidades inferiores, hemos dicho, ¿no es cierto?, un 90%, que llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y finalmente a las arterias pulmonares, que obstruye las arterias pulmonares principales, aunque lo más frecuente están afectados las arterias pulmonares de menor calibre o ramificaciones, resultando alteraciones respiratorias hemodinámicas. Entonces, complica con alteraciones respiratorias hemodinámicas. Poco o nada perfundido. Entonces, esas son prácticamente, si no está ventilando, donde ha obstruido, entonces hay espacio muerto alveolar. La ventilación de esta área participa en forma, digamos, en una forma incompleta del proceso del intercambio gaseoso. No hay ahí. Con la reducción del flujo sanguíneo ocurre hipocapnia, disminución de la presión basal de oxígeno, ¿no es cierto? Y posteriormente ocurre ahí un colapso, una atelectasia congestiva. Estas alteraciones respiratorias resultan entonces por una hipoxemia arterial observada en estos pacientes con embolia pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, por ahí está su cianosis, taquipnea, la disnea, todo lo que quieran, ¿no es cierto? Las alteraciones respiratorias. Y en alteraciones hemodinámicas, la obstrucción aguda de la circulación pulmonar genera reducción del lecho vascular pulmonar, aumentando resistencia de flujo sanguíneo. O sea, la hipoxia mismo hace vasoconstricción, entonces ya ahí se origina hipertensión de la arteria pulmonar secundario, ¿no? Secundariamente a la hipoxia y ocasiona falla del ventrículo derecho. Eventualmente existe aquí disminución de débito cardíaco, consecuentemente síndrome de cor pulmonar agudo, no crónico, agudo la cuestión, que condiciona hipotensión arterial, ¿no? La sangre puede pasar a través de las arterias pulmonares hacia las venas pulmonares, etcétera. Entonces, de ahí, entonces, su fisiopatología. En cuanto al cuadro clínico, entonces, estos pacientes ya que están con tromboembolia pulmonar, un 25% es que pueden estar asintomáticos, están casi normal, probablemente es microémbolo puede estar, ¿no es cierto? Pero mayor parte de las veces siempre inician en forma súbita con disnea. Es el síntoma más frecuente que puede estar acompañado con la taquipnea, es el signo más habitual de tromboembolia pulmonar. Esta disnea súbita e intensa, acompañado de hipotensión arterial, algunas veces puede estar acompañada de un síncope, puede indicar la existencia de tromboembolia pulmonar masivo con falla cardíaca derecha. Y también alguna vez puede acompañarse por la fiebre. ¿Por qué la fiebre? Porque hay infarto la cuestión. Entonces, como está obstruido, hay un infarto, no hay riego, ¿no? Y también puede haber dolor torácico tipo pleurítico, dolor que se exacerba con los movimientos respiratorios. También
puede acompañarse de diaforesis. También puede haber tos con hemoptisis en caso de infarto pulmonar, ¿no es cierto? Este cuadro clínico depende de la magnitud de la obstrucción del flujo sanguíneo, con la condición basal del paciente. Entonces, es más que todo la clínica, el paciente que dice, ahora nosotros entraremos a la exploración física, a examinar a este paciente. Entonces, aquí, paciente lo observamos taquipneico, un 90%. Probablemente la frecuencia respiratoria puede estar pasando 30 respiraciones por minuto. También taquicardia la acción. Estará más de 100, y edema de miembro inferior. Unilateral, más frecuentemente, muy raramente puede haber bilateral, ¿no es cierto? Si es bilateral, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otros cuadros de la insuficiencia cardíaca, problemas de patología renal, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene. Entonces, a estos pacientes examinamos, auscultamos, bueno, siempre inspección, palpación, percusión, algunas veces no encontramos nada, pero en la auscultación pulmonar algunas veces puede haber estertores crepitantes, algunas veces tampoco no se detecta nada. Solicitamos exámenes complementarios. Bueno, siempre uno se va a la radiografía. Una radiografía puede estar normal. Esta radiografía normal 16 a 42%, dice, no descarta tromboembolia pulmonar. Con eso no puedo decir, no hay nada aquí. Una radiografía tórax, en mayoría de las veces, puede estar alterado con alteraciones en específicas que puede pasar desapercibido los principales aquí que tenemos como las atelectasias, opacidades parenquimatosas que pueden corresponder a áreas de infarto pulmonar. Atelectasias en las bases, microatelectasis. Entonces, eso a veces no se observa, no hay nada aquí, podemos decir. Algunas veces puede haber derrame pleural más frecuente, unilateral, y un derrame pequeño en la acción. Bueno, eso ya no se sospecha, ¿no? Elevación de la cúpula diafragmática, ¿no? Con prominencia de la arteria pulmonar. También esto podemos observarlo. Y algunas veces podemos observarlo el signo de Westermarck, atenuación de la circulación pulmonar de localización periférica, que es correspondiente al área de oligoemia por obstrucción. También otro signo que podemos observar, signo de Hampton, con H, ¿no? Hampton, densidad en forma de cuña periférica sobre el diafragma. Entonces, eso es lo que más o menos observamos en radiografía, pero casi no nos ayuda nada. Ahora, también sobre eso, ahora debo pedir, pues, qué está pasando aquí, un hemograma completo. Hemograma es en específico, puede haber leucocitosis, alguna vez puede estar normal, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hago? El otro signo o el otro laboratorio que puedo, estoy sospechando que es, digamos, tromboembolia pulmonar, dosaje del dímero D. Se tiene considerado un diagnóstico de exclusión tromboembolia pulmonar. Hay valores de mayor de 500, ¿no? Microgramos, es patológico, tiene considerado como diagnóstico sugestivo de tromboembolia pulmonar. Si fueran menores, normal, pero estos parámetros dependen de los reactivos que utilizan. La cuestión, claro, nos ponen los valores encontrados y, entre paréntesis, valores normales. La cuestión depende de los reactivos que utilizan los laboratorios. También otro diagnóstico, otro examen complementario. Bueno, pues aquí mi electrocardiograma. Bueno, primeramente, sí, electrocardiograma. ¿Qué encuentro? Esta taquicardia sinusal, la mayor de 100 latidos por minuto. Y cuando haya hipertensión de la arteria pulmonar, el eje del QR se desvía hacia la derecha. Podemos encontrar, digamos, un bloqueo completo de rama derecha, que es signo indirecto de hipertrofia ventricular derecha. Y también aquí uno que nos ayuda es alteraciones del complejo QRS, tipo onda S en derivación 1, onda Q en derivación 3 y onda T en derivación de 3, ¿no? Es lo que vamos a encontrar, esto que ya me ayuda ya, ¿cierto? Y ondas T negativas en las derivaciones anteriores, como en la derivación B1 y B6, ¿no es cierto?
Entonces, ahora también, bueno, aquí ahora ya hay sospecha para mí. Entonces, un ecocardiograma puede descartar signos de hipertensión de la arteria pulmonar, aumento de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, también ya me ayuda a ver eso, con esa sospecha. ¿No es cierto? Pero lo más esto aquí me puede ayudar es, digamos, el tomografía pulmonar. Ayuda eso. Claro, el laboratorio o el examen más específico es arteriografía pulmonar. Es el examen invasivo considerado como patrón de oro en diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Y más que todo, lo que estamos hablando de la tomografía, tiene que ser tomografía computarizada helicoidal. Se tiene considerado como examen importante para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Claro, es importante, ¿no? Ahora, si es que realmente hay edema en miembro inferior, ecografía Doppler en miembro inferior es útil para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Entonces, lo ubica el trombo donde está el tamaño, todo, ¿no? Entonces, me va a ayudar. Pero ahora, si esta ecografía Doppler no me ayuda, flebografía, que antes se practicaba bastante, antes de que existieran las ecografías, flebografía. El examen también patrón de oro es un examen invasivo para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Puede ser indicativo cuando el resultado de ecografía Doppler es inconclusivo, la opción, ¿cierto? Entonces, estos exámenes complementarios se utilizan, ¿no? Diagnóstico. ¿Cuándo voy a decir realmente aquí existe tromboembolia pulmonar? Sospecha clínica, ¿no? Y el otro es factores de riesgo. Es un paciente que está viajando, es un paciente obeso, paciente operado que está postrado, ¿no? Alteraciones radiológicas y gas sin sangre arterial. También estamos hablando del gas sin sangre arterial, también nos ayuda. Diagnóstico diferencial. Algunas veces, muchas veces, neumólogos o otros clínicos lo tratan como una neumonía con su antibiótico, lo bombardean todo. No hay mejoría, la cuestión a las 72 horas, todo. Frente a aquí será tuberculosis o qué hago la cuestión. Entonces, más examinan un poco tal cosa, entonces se inclinan para tromboembolia pulmonar. Otras veces también con bronconeumonía, podemos confundirnos con infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, también la cuestión, ¿cierto? Y luego la cuestión, el tratamiento que se debe realizar, primeramente siempre las medidas generales. Inmediatamente estoy sospechándolo de una tromboembolia pulmonar, entonces el paciente ya no debes hacerlo caminar nada, entonces es posible una silla de ruedas, listo, que esté en reposo absoluto y administración de oxígeno terapia. Primeramente, por supuesto, medimos gas sin sangre arterial, o como se llama, está muy bajísimo, saturación de oxígeno, ya, entonces oxígeno terapia, ¿cierto? Y si hay dolor intenso, analgésicos, podemos dar, ¿cierto? Y segundo, las medidas específicas aquí es anticoagulación, heparinización. Heparina, ¿qué hace? Estabiliza el trombo ya formado y previene la formación de nuevos trombos. Favorece recanalización del trombo por sistema fibrinolítico endógeno. Esta heparina podemos utilizar 500 cada 6 horas vía endovenoso o mejor por infusión, la cuestión, un suero. Está indicado para todo paciente que no está contraindicado la anticoagulación, debiendo iniciarse entonces con heparina vía endovenoso. El uso de la heparina debe monitorizarse con el tiempo parcial de tromboplastina, mantener esto en 1.5 a 2.5. Simultáneamente podemos utilizar el anticoagulante oral como la warfarina, que puede ser comprimidos de 5, solamente vienen tabletas o tabletas 5 miligramos, podemos utilizar simultáneamente. ¿Por qué? La warfarina actúa muy lentamente, su efecto recién va a verse a partir del cuarto o quinto día, pero la heparina ya actúa. Entonces, a partir de eso, entonces puedo retirarme la heparina y mantener con warfarina. Pero el temor del uso de la heparina, entonces las hemorragias. Tengo que ponerme su antídoto de la heparina como sulfato de protamina en casos de
hemorragias. Ahora, antídoto de la warfarina, tengo que tener a la mano mi vitamina K o fitominadiona, ¿no es cierto? Entonces, ese es cuando hay hemorragias o cuando, bueno, la warfarina debe ser monitorizado con INR, mantener en 2 a 3. Si estoy más allá de 3, estoy con riesgo de hemorragias, la cuestión. Si estoy menor de 2, estoy dando dosis inadecuadas, de repente debo aumentar, entonces debe ser monitorizado con esto. Ahora, ¿por cuánto tiempo voy a utilizar este anticoagulante oral? Pues puede ser 3 meses, 6 meses o más tiempo, la cuestión puedo utilizar. Entonces, no tiene, digamos, hasta ya hay mejoría, ahora puedo suspender. No. Entonces, siempre monitorizándolo con INR, todo, ¿no es cierto? Es entonces el anticoagulante. Pero ahora también se puede utilizar, tercero, los trombolíticos. Y esto promueve la disolución del trombo, la cuestión, ¿cierto? Pero el riesgo de las hemorragias, todo esto, entonces casi no lo muy poco se arriesgan la cuestión. Entonces, y también tiene que ser, pues, el tiempo, no me va a venir, pues, de aquí de semanas o meses que ha tenido, vamos a hacer trombolíticos, tiene que ser casi en las 3 primeras horas la cuestión tiene que ser, ¿no? Pero no puedo utilizar, digamos, mi warfarina, porque estoy frente a una paciente gestante o es una mujer joven, todo. Entonces, ¿qué hago la cuestión? O contraindica el uso de la warfarina. Entonces, ¿qué hago frente a eso? Entonces, hacer colocar un filtro en la vena cava superior. Está indicado en casos de tromboembolia pulmonar comprobada y en la contraindicación absoluta del uso de los anticoagulantes, ¿no es cierto? En esos casos sí se utiliza la cuestión, ¿ya? En casos de embarazo por su teratogenicidad de la warfarina. Entonces, que nadie no quiere tener un hijo con malformaciones congénitas, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a prevenir la cuestión? Quizás quitar el paciente se operó, tenía factores de riesgo, o el paciente no está queriendo movilizarse, no quiere sentarse, que le duele, que le esto. Entonces, aquí tienes que vendar miembros inferiores o utilizar medias elásticas o indicar la cuestión que haga ejercicios activos pasivos con los miembros inferiores, todo, ¿no es cierto? O bien en su efecto la cuestión heparina subcutánea, la cuestión. Hoy día utiliza enoxaparina, la cuestión 400 o 40 miligramos subcutánea cada 24 horas. Entonces, o pacientes operados, inmediatamente al día siguiente tratar de hacerlo sentar, hacerlo caminar, un poco, y ya lo estoy haciendo con esa prevención ya. Entonces, algunas veces lo abandonan al paciente, el paciente no sabe nada, se hace que tiene dolor intenso, ya más tarde la cuestión ya está con una disnea, con dolor torácico, taquipnea, porque ya uno no sabe qué está pasando. Entonces, es lo que se debe realizar con estos cuadros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay nada, nos vemos mañana, ¿ya? Ya, excelente, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿De qué? Sí. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.